Soy de la primera capital histórica del Perú. Como todos provincianos, siempre tenemos la añoranza de poder salir y poder sobre todo también ser nosotros un apoyo para la familia. Yo tenía en mente de que, digamos, todo iba a ser fácil, ¿no? Pero la vida no es así. Entonces, cuando yo vine a estudiar acá, yo supuestamente en mi cabeza yo pensaba que tenía mucho dinero. Como dicen, ¿no? Lo único que no se van a poder llevar de ti, te pueden robar algo, pero lo que tienes acá no se llevan, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que a veces suma. La actitud es lo que marca la diferencia del uno con el otro. Y siempre tengo en cuenta eso. Todo depende de la mentalidad, ¿no? Si tú quieres hacerlo y te abocas a eso, es como que todo se va dando, ¿no? En esta oportunidad me siento muy contento, muy feliz de poder presentar a uno de mis buenos amigos que me dio toda la etapa universitario que me tocó cursar. Fueron muchos años en los que hemos compartido, en los que hemos vivido tantas cosas en realidad. Y hoy me siento muy contento de poder presentar a Michelle Mucha, Gracias. quien nos acompaña, un, un, un joven, un hombre ya ahorita que siempre se caracterizó por sentirse orgulloso del lugar del cual es, de la primera capital del Perú, como él siempre lo dice, de Jauja. Y bueno, te damos la bienvenida, Michelle. Muchas gracias Gracias. por estar acá. Gracias, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás? Bueno, en este transcurso de los años, bueno, actualmente digamos como que me encuentro en una etapa, ¿no? Ya de trabajo, después de mucho tiempo y digamos aplicando todos los conocimientos que deja, ¿no? La vida universitaria y también muchos lugares donde llegamos a parar y al final te das cuenta de que todo suma, ¿no? Claro. Michelle, me gustaría que nos compartas cómo es que inicia tu travesía de salir de tu tierra, de tu pueblo y venir hacia acá, Lima. Creo que siempre con esa expectativa, buscando el querer salir adelante, el querer tener una mejor calidad de vida, el querer tener un mejor futuro, ¿no? Sí, definitivamente, como todos provincianos, siempre tenemos la añoranza de poder salir y poder sobre todo también ser nosotros un apoyo para la familia. Claro. Yo salí de Jauja cuando terminé el colegio, cuando tenía 16 años, terminé, y me vine para estudiar acá a Lima, ¿no? Inicialmente no estudié, digamos, la carrera, sino yo vine con otros fines para estudiar. Estudié primero la carrera de piloto de aviación comercial en la Escuela de Aviación Civil del Perú. Ujú. Estuve estudiando ahí y posteriormente también estudié para encargado de operaciones de vuelo. Alrededor de un año y medio más o menos estudié ahí. ¿Qué tal la experiencia? Mira, es un choque totalmente brutal porque me sacó realmente, digamos, digamos, me hizo pisar tierra. ¿Por qué? Porque digamos, gracias a Dios mi mamá siempre me dio, digamos, mucho apoyo, Ujú. prácticamente de todo, por decirlo así. Me hizo estudiar en un buen colegio y yo tenía en mente de que, digamos, todo iba a ser fácil, ¿no? Pero la vida no es así. Claro. Entonces, cuando yo vine a estudiar acá, yo supuestamente en mi cabeza yo pensaba que tenía mucho dinero. Pero cuando yo vine a estudiar acá, me topé con gente que era de otros países, gente que tenía casa en playas, gente, o sea, totalmente brutal, ¿no? Entonces, como que, digamos, el pensamiento que yo tenía, que yo estaba acá, cuando yo choqué con esa gente, o sea, me bajé, ¿no? Y vi que había muchas cosas más. Y digamos, como que yo, digamos, me fui, digamos, conociendo personas
Y entonces entendí de que, digamos, había mucho, mucho más que explorar, ¿no? No era lo que yo pensaba que ya estaba ya en el límite, pero no era así, ¿no? O sea, recién estaba comenzando. ¿Y cómo es que inicia tu etapa o cómo es que decides estudiar negocios internacionales? A raíz de que termino de estudiar, me vengo de allá de Jauja. Ujú. Allá tenemos un aeropuerto. eh, Soy de la primera capital histórica del Perú, orgulloso de nuestro aeropuerto. Y digamos que empecé ahí, ¿no? En el aeropuerto a buscar, me llamó eso la atención y empecé a averiguar, entonces fue por eso que me vine a estudiar. Terminé los cursos, pero yo no sabía de que había un límite de edad para poder hacer las prácticas una vez concluido el estudio, que era de 21 años. Yo para cuando terminé tenía 18 años, entonces no podía hacer las prácticas. Disculpa que te interrumpa. Cuando vienes de Jauja y te sitúas acá en Lima, tú vivías solo, te tocaba ver cómo hacer, administrar tu dinero, prepararte tus alimentos, prácticamente eh, valerte por ti mismo. O cómo fue ese tiempo? Mm, ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo hacías? Bueno, gracias a Dios, siempre he tenido la suerte de que he llegado en buenas personas. Cuando averigüé allá en Jauja, como te comentaba, en el aeropuerto, yo vi, ¿no? ¿Qué puedo estudiar? Ujú. Entonces ahí había, digamos, carreras similares que vi en el internet. Entonces vi esas carreras que habían acá en Lima, en la Escuela de Aviación Civil. Entonces yo me vine a estudiar, averiguando, y esa institución que pertenece a la Fuerza Aérea quedaba en la base aérea Las Palmas, en Surco Viejo. Y es un lugar donde, digamos, vive gente acomodada, ¿no? Ujú. Entonces vine un día, mi mamá me acompañó, vinimos y me puse a, digamos, a buscar cuarto y encontramos un cuarto de una señora que se llamaba Anita, una señora ya de edad, pero muy buena persona y que me acogió como un hijo, ¿no? Entonces estuvimos en la señora Anita, bueno, estuve yo viviendo ahí y me dio mucha confianza porque me trataba como un hijo y realmente creo que he tenido esa suerte de cada sitio que voy siempre de tal vez de alquilar un cuarto o de estar en un sitio, siempre de tocar con buena persona que no me hacen daño o me roban, etcétera, como pasa muchas veces, ¿no? Sí, Sí tuve esa suerte, pero siempre con el apoyo de mis padres, de mi mamá, de mi papá y digamos que sí me apoyaron, ¿no? Fuertemente para poder estudiar. ok. ¿Qué recuerdas o qué anécdota se te viene a la memoria ahorita de pensar cómo inicias la universidad, inicias la carrera de negocios internacionales? A veces pasan situaciones, dificultad quizás con algún curso, alguna experiencia que quisieras compartirnos, contarnos. Sí, bueno, para proseguir con lo que antes mencionaba, posteriormente cuando te contaba sobre que había venido a estudiar Ujú. sobre, Aviación. digamos, aviación, cuando yo quise hacer las prácticas, no había para, digamos, yo era muy joven, por decirlo así, tenía 18 años. La edad mínima era 21 años. Entonces, como no podía hacer las prácticas, me fui para allá. Entonces estuve unos meses allá. Entonces quería postular a la universidad, pero justo faltaba todavía para la fecha de postulación, varios meses faltaban. Entonces, conversando con mi abuelo tiene una casa en Ate. Entonces, mi abuelo me dijo, por ahí van a hacer una universidad, ¿y por qué no te vienes a estudiar ahí? Y entonces dije, sí, ¿no? Y entonces averigüé y sí tenía la carrera de negocios, que era inicialmente lo que yo quería estudiar. Conversé con mi mamá y mi mamá me dijo, ya. Al día siguiente me mandó, ya mañana mismo, pum. Entonces me mandó, ¿no? Entonces ya de acá empecé a averiguar todo, entonces ya me metí para un ciclo que era, no me acuerdo bien, pero era un ciclo donde te enseñaban, digamos, te preparaban para el examen, ¿no? El ciclo alfa, el famoso ciclo Entonces alfa. ahí me metí y ya como que ya para estudiar, ¿no? Mi abuelo me apoyó con digamos, el cuarto y no muy agradecido, ¿no? De que siempre me haya apoyado, ¿no?
En todo ese transcurso de que yo estuve viviendo, yo vivía en la casa de mi abuelo. Digamos que en los 5 años que estuve, lastimosamente mi mamá no podía porque tenía que trabajar, ¿no? Claro. Entonces había momentos donde, digamos, generalmente siempre le he pasado solo, ¿no? Durante esos años, ¿no? Mi mamá venía, pero escasamente porque no podía, ¿no? Incluso me acuerdo que una vez vino mi papá. Vino mi papá y entonces yo me quedé, ¿pero qué? Que no lo había visto años, ¿no? Entonces, vino, entonces, creo que mi mamá de tanto de insistirle, ¿no? Pero ve, y habrá venido, no sé, pero la cosa es que se apareció, ¿no? Entonces, pero, o sea, mi papá siempre es una persona muy seria, muy tranquila, pero sí veo que siempre se preocupó por mí y por mis hermanas, ¿no? Y siempre sé que en el transcurso de que estaba estudiando, siempre han estado velando por mí, ¿no? Siempre me han dado el apoyo. Te han apoyado. Y en cuanto a lo que me preguntas de las experiencias que tengo en la universidad, hay varias cosas que he aprendido. Me acuerdo, por ejemplo, del grupo que teníamos, ¿no? Inicialmente comenzamos como algo de 40 y tantos, 45 creo. Más o menos. Y había un amigo, no recuerdo bien el nombre, pero era bien alegre. Y entonces estuve en el primer ciclo y él era muy flojo. Ya era alegre, pero no me acuerdo el nombre. Y la cosa que entramos al salón, entonces yo veía que él no le importaba, como que le daba igual, ¿no? Y entonces un día me dijo, ya estábamos a mitad ya del ciclo, y me dice, oye, a mí no me gusta esto, me dice, pero yo quiero hacer otra cosa. ¿Qué me recomiendas? Me dijo. Y yo le dije, mira, hermano, si no te gusta, bueno, no sé, ¿no? O sea, trata de invertir tu dinero en algo, porque al final, mira, si tú terminas la carrera y no te gusta, vas a sentir igual, vas a sentir que, ¿para qué he invertido en algo que no me gusta, que ni me voy a dedicar? Entonces, tienes que dedícate a lo que realmente quieres, ¿no? Y dicho y hecho, y ya no vino, pues, ¿no? Se fue, ¿no? Entonces, ¿Qué habrá sido de su vida? sí, Es no sé si que estará mejor o peor tomar, que ahora, no tomar, sé. tomar la decisión no es tan sencilla en realidad. Hay personas que sí, o sea, rápido identifican y dicen, yo me quiero dedicar a esto y quiero hacer esto. En mi caso fue diferente. Por ejemplo, ¿no? Te comento un poco acerca de mi caso. Yo también estaba con ese afán de estudiar, viendo dónde postular. Los recursos eran limitados, recontra limitados y escasos. Y me acuerdo que buscamos por diferentes universidades viendo cuánto era el presupuesto, ¿no? Y la realidad era que no daba, pues. Entonces dije, me voy a preparar para postular a una universidad nacional. No hay otra. En ese afán va pasando el tiempo y también me entero de que se va a aperturar la Universidad César Vallejo en Ate y más o menos sacaba tiempos, distancias y dije, bueno, sí, o sea, ¿por qué no aprovecho? Porque si no, era prácticamente dejar todo un año, prepararte todo un año para recién postular a la Universidad Nacional. Ujú. Y justo para ese tiempo, gracias a Dios, aparece mi papá. No nos frecuentábamos mucho, no teníamos una relación tan cercana con él. Es más, no lo había visto mucho tiempo. Le comento de mi interés de querer estudiar y me dice, ya, ok, te puedo apoyar. Entonces, en ese tiempo yo tenía una profesora que ha influenciado mucho en mí, que me permitió también descubrir ciertas capacidades y sobre todo me dio amor y me dio de su tiempo, de sus libros, de su computadora para yo poder poco a poco ir aprendiendo, creciendo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué podría estudiar? Mi papá me dijo, estudia ingeniería civil, tienes que estudiar ingeniería civil porque yo sé, vas a hacer planos, sacar mil cosas, ¿no? Altitud, un montón de cosas. Entonces yo postulo a ingeniería civil y Ya. voy a postular en San Juan del Urigancho. Yo no hice el programa Alfa. Paréntesis, ¿qué es el programa Alfa? Era como que un ciclo de 2 meses, creo, un mes, Sí, más o en el que menos. te preparaban
sobre los primeros cursos que ibas a llevar A cuando llevar, claro. ingresabas a la universidad, Como un introductorio, ¿no? como una introducción, cierro paréntesis. Entonces postulo, al final ingreso y yo estuve una semana en ingeniería civil. Me estaba volviendo loco, loco, No loco, te loco, gustaba. loco. No me gustaba. Y no sabía cómo decirle a mi papá. Papá, bueno, mi papá no vivía conmigo, pero me estaba apoyando y quería que estudie eso. Y me iba a apoyar porque iba a estudiar esa carrera. De lo contrario, no sabía. Para mí era, ¿me apoyará o no me apoyará? ¿Qué irá a pasar si le digo que quiero estudiar otra cosa, no? Entonces, converso con él, hablo con la profesora lo cita a mi papá, le dice, señor, no, Edu no le gusta, se desenvuelve bien en este curso, que es uno de los otros cuatro son números y otras cosas más. Ujú. Entonces, él ya está viendo qué puede estudiar. Yo estaba pensando en administración, pero la profesora me dice, mira, yo te recomiendo que investigues un poco más acerca de negocios internacionales y me parece que es una carrera mucho más completa por el término de la globalización, me dijo. Término que se comenzó a aplicar desde esos años, ¿no? 2012, Sí. 2013, en adelante. Entonces veo y dije, bueno, sí, acá puede ser. Y es así como empiezo la carrera de negocios internacionales, pues. Mm, Y ahí mm. es donde hemos compartido tantas cosas. ¿Alguna anécdota que tú quieras compartir aparte de este compañero? Algo de algún profesor que te haya marcado, que haya influenciado en ti, que te haya dicho, no sé, tú puedes, oye, mira, creo que tienes estas capacidades, estas cualidades, desarrollalas, dale. Bueno, rescato bastante el trabajo del profesor Barco Solari, porque creo que, digamos, tenía una buena didáctica para enseñar y hacía que, digamos, aprendas, ¿no? Como dicen, ¿no? Lo único que no se van a poder llevar de ti, te pueden robar algo, pero lo que tienes acá no se llevan, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que a veces suma. Y digamos que aprendí bastante de él. También, digamos, de otros profesores que en el momento de la práctica y el trabajo, digamos, en la aplicación sí me ha servido. Por ejemplo, el profesor Macha, también digamos que los cursos que hemos llevado con él en su aplicación en inteligencia comercial sí me han servido. Sí me han servido. También en general los profesores, ¿no? La gran mayoría Sí, de sí, las sí, cosas sí, que se llevan definitivamente sí. en algún momento se tiene que aplicar. Y desde acá mi saludo al profesor Barco, que la semana pasada ha estado grabando acá con nosotros. Profe, ya sabe usted, Claro. mucho Sí, cariño para usted, un profesor que lleva todos sus años de experiencia, ¿no? Hacia la práctica y que es un gran ser humano, un visionario. O sea, yo recuerdo mucho, y justo conversábamos acá, le decía, profe, usted siempre ha sido un visionario. ¿Tú recuerdas que ingresó la marca Globo acá al Perú? Que ahora lo compró Pedidos Ya, ya, pero sí, sí. antes estaba Globo, que hacía repartos de delivery tipo Sí, Rappi. sí, sí, sí. El profesor Barco, en el año, no sé si 2016 o 2017, yo converso con él y él Ya. me dice, Edu, he estado en Europa y he visto que están desarrollando una modalidad de delivery súper interesante, me dice. Y yo quisiera traer e implementar eso acá. Te Mm, hablo como unos 4 o 3 años antes de que llegue Globo. ¿Ah? Él ya tenía esa visión. No mm. se llega a dar, pero es interesante que alguien ya se esté proyectando con cosas por el estilo que luego vienen y funcionan y hasta el día de hoy están en el mercado. Globo Sí, como tal no está porque Pedidos Ya lo compra, pero sigue Pedidos Ya y compite con Rappi. sí, 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 definitivamente. Sí, me acuerdo que el profesor tenía una mecánica donde tú tenías que traer una noticia para iniciar la clase. Y entonces tú tenías que leer, ¿no? Y eso hacía que buscaras noticias, pero referentes a la carrera y Claro, al curso. Entonces tú buscabas, y a veces como muchas personas, ¿no? Buscabas al toque, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Pero te leías, pero ya al menos aprendías algo, ¿no? Entonces ya estabas como que al día, ¿no? Ah, ya, ¿verdad? Va a pasar esto, pero como que te incitaba a leer, ¿no? sí, Entonces, sí.
como que al final, o sea, sí suma, Sí, porque esos pequeños detalles al final hacen la diferencia, ¿no? sí, en realidad creo que de eso se trata. Al final, cuando hay una competencia, los pequeños detalles son los que terminan marcando la diferencia del uno con el otro, ¿no? Y creo que también hubo un profe, no me acuerdo el nombre, pero que fue, creo que cuando estábamos ya en séptimo o octavo ciclo, y el profesor decía, ¿no? La actitud es lo que marca la diferencia del uno con el otro. Y siempre tengo en cuenta eso. Y también saludos al profesor Macha, que lo veo que está corriendo, que está haciendo deporte. Bien, Sí, profe. se ha dedicado Espero a poder tenerlo por aquí más adelante. hacer ejercicio. Hemos conversado bastante acerca de la etapa de la universidad. Los últimos ciclos, ¿cómo fueron para ti? ¿Pudiste encontrar prácticas rápido? ¿Te costó? Mm, Mira, yo tuve ¿Cómo una fue esa pausa, experiencia? yo tuve una pausa donde yo dejé la universidad por un ciclo. Entonces, en esa pausa pasó que no pude estudiar por un tema económico. Entonces yo volví para Jauja y en ese lapso, digamos que estuve pensando bien las cosas, ¿no? ¿En Pero qué mi ciclo más o menos mamá, fue eso eso? fue más o menos en el séptimo más o menos. Séptimo, octavo más o menos por ahí debe ser. Dejé un ciclo y volví. Pero en general, mi mamá siempre me ha, como te digo, inculcado a terminar las cosas, Ujú. ¿no? Volví y estuve estudiando y terminé ya, pero con digamos, la promoción siguiente. Ujú. Cuando yo intenté buscar prácticas, en realidad, en cuanto a la dificultad, creo que se tiene ese estigma de que cuando tú eres un estudiante de la Universidad Vallejo, como que no conoces, ¿no? Como que no sabes, ¿no? Entonces te dicen, ah, no, San Marcos, ah, ya, tú pesas, ¿no? O ya, o etcétera, ¿no? Entonces, digamos, como que fue un limitante, pero sí tenía en mente de que el que insiste es el que gana, ¿no? Entonces yo saqué un paquete de hojas, entonces tenía bastantes hojas, ¿no? Y digamos folders también me compré bastantes. Entonces fui, me acuerdo primero acá a lo que es al, este, a Bancay, Ujú. y hay bastantes importadoras, entonces fui, ¿no? Empecé a entrar y le decían, ¿no? Señor, buenas, soy estudiante y me gustaría hacer prácticas, etcétera. Y algunos me decían, a ver, déjame, y otros, no, 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 no necesitamos, ¿no? O otros me preguntaban, ¿de qué universidad eres? De La Vallejo, ah, no, no, chao, ¿no? Entonces, o sea, a veces pasaba así, Es y es la duro, realidad, ¿no? es Es un duro, limitante sí. grande. Entonces, estuve, digamos, buscando prácticas y justo me acuerdo que ingresé a una galería. Y en esa galería había un chino que estaba en el cuarto piso. En el cuarto piso había importación de lapiceros de merchandising, Ujú. básicamente. Entonces lo vi al chino y entonces lo vi raro, ¿no? Porque era sus rasgos, todo, ¿no? Y dije, "Pucha, no, ¿qué tal no este peor ya, pero no? Si hay otros que me han dicho que no, el chino peor será, pero no. Pero nada pierdo, pues, ¿no? Entonces entré y le digo, ¿no? Hola, buenos días, soy estudiante, mi nombre es tal, me gustaría hacer prácticas, sé esto, entonces le dejé la hoja, entonces me dijo, ah, ya, bueno, a ver, ya te llamo, me dice. Entonces, al día siguiente, bueno, llego a mi casa, entonces al día siguiente estaba alistando más hojas para entregar, pero ya en otros lugares, ¿no? O venir a Callao, etcétera, ya estaba pensando. Y me llama y me dice, hola, ayer has venido, me dice, sí, le digo. Ya, mira, ¿puedes venir mañana? Me dice, ya le digo. Entonces vengo y me pregunta, me dice, ¿y tú sabes hacer esto, esto? Y él quería, digamos, que yo le apoyara a buscar, digamos, datos, ¿no? De empresas que a él le interesaban, porque él era como un inversor. Entonces, esa información no era difícil, no era fácil, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar información, entonces me pidió un documento y yo se lo entregué, ¿no? ¿Cómo qué tipo de empresas buscaba? ¿Importadoras o...?
digamos, tenía inversiones, él traía productos de China, Ujú. todo lo que son lapiceros, básicamente su fuerte era lapiceros. Entonces traía lapiceros, pero su visión era llevar productos, frutas, miniolas, por ejemplo, lo que son las naranjas, mandarinas, y llevárselas, ¿no? A China, ¿no? Ah, ok. Entonces buscaba productos así para llevárselas. Y me acuerdo incluso que una vez me llevó ¿cómo se llama? A Chosica, más arriba por Surco. Hay un desvío que va para arriba, no me acuerdo cómo es, pero hay bastantes tunas, bastantes tunas. Entonces fuimos ahí y él tenía la idea de poder llevar esas tunas para China. Qué locazo. Entonces le di el documento, lo revisó, me dijo, ya mañana vienes, me dijo. Y así fue como empecé a hacer prácticas ahí, ¿no? Empecé a hacer prácticas ahí y ahí en el transcurso, digamos, venían personas que trabajaban con él, ¿no? Que traían también las importaciones que manejaba él, que eran de containers. Entonces, había una empresa que trabajaba, que le hacía el tema logístico. Entonces, un día entró el joven y me Una, dio una, también digamos, una tarjeta, una tarjetita me dio, ¿no? Y yo me como lo una guardé, agencia de pues, ¿no? aduanas era. Claro. Entonces, yo me lo guardé, ¿no? Entonces, terminó mi primera práctica ahí. Entonces, la segunda práctica tenía que ser en otra empresa. Entonces dije, ¿ahora a dónde me voy? Voy a buscar nuevamente, pero me recordé que tenía esa tarjeta, pues. Entonces le llamé y le digo, no, sí, soy el joven, no sé si se acuerda, yo trabajaba con tal, ¿no? Ah, ya sí, me dice, me gustaría hacer prácticas, le digo, ya me dice. Y así fue como empecé a hacer prácticas allá, ¿no? En Callao, ¿no? En la agencia de aduanas, no me acuerdo bien el nombre, ahorita ya han pasado varios años, pero tenía un nombre medio raro, tenía. Abscar o algo así tenía, no me acuerdo cómo era. Ya, Pero ahí empecé a hacer digamos, prácticas en el tema, más relacionado ya a la sí, carrera. sí, sí, ¿Y qué tal? ¿Y netamente. qué tal la experiencia? Mira, entendí dos cosas. Uno, que si bien aprendía, allá, por ejemplo, ¿no? Igual se realizan los documentos de importación y de exportación. Los documentos rojos, digamos, en un folder específico, y el de exportación era otro, muy distinto, ¿no? El de importación habían como 30 y el de exportación habían unos pocos, como dos así, nada más poquito, dos o tres. Entonces, el trabajo consistía en, digamos, pasar esa información al sistema, ¿no? Y luego esa información se validaba. Entonces, yo vi como que algo monótono, porque todos los días venía la información, recibían los documentos, ya, allá, pam, 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 chequeaba que esté en orden, etcétera, pero como que todos los días lo mismo, ¿no? Entonces, y el sueldo no era muy bueno. Ah, Entonces, en ese tiempo, el sueldo básico era 850 más o menos por ahí. más o menos, sí. Y digamos que yo veía que había algunas señoritas que ya trabajaban un año y medio, 2 años y su sueldo variaba como en 100 soles, 200 soles más. O sea, entonces no era mucho, o No sea, era, no pues era una claro. gran diferencia. Entonces tú dices, ¿no? Bueno, acá voy a estar yo también igual 2, 3, 4 años, pero si voy a empezar a trabajar netamente, no veo, digamos, que pueda crecer mucho en sueldo, ¿no? Porque ciertamente cuando tú inicias, no lo ves que tú vas a abrir tu propia empresa, ¿no? Sino que quieres aprender y vas a trabajar, eres un trabajador, ¿no? Claro. Con el tiempo, ya cuando vas madurando, dices, ah, no, sí, tengo que abrir mi propia empresa, pero ya es algo diferente, ¿no? En ese Así es. entonces yo solamente lo veía como que trabajar y para pagar mis gastos, ¿no? Que tenía. Entonces yo veía realmente que era un sueldo muy poco, ¿no? Posteriormente a eso, como se me investigo allá donde yo vivía, y cerca había una agencia de un banco, una financiera, y ahí es donde consulto. Y pregunto el básico y el básico era casi el doble. Allá ganaba 1.450 el básico. Era mucha la diferencia. Y en un mes tú podías comisionar, o sea, podías ganar un sueldo Y más. el tema de distancia también, creo que son varias horas, Definitivamente, ¿no? no, definitivamente, porque yo cuando empecé a hacer todo ese proceso de prácticas en Callao, yo viví en Huaycán.
de ahí, Ah, la miércoles. sí, no, está lejísimo Recontra está. lejos está. Entonces yo salía de ahí a las más tardar a las 6 en punto, porque yo entraba a las 8. Son 2 horas que, o sea, volando, ¿no? Llegaba, hacía, digamos, apoyaba, etcétera, las prácticas, trabajaba y salía a las 6 en punto. A las 6 en punto tomaba mi carro para volver y a veces en las tardes hay más tráfico, ¿no? Y llegaba a mi casa plan de 9:30, 9:40, Wow. 10. Entonces, o sea, era como que todo el día. O sea, aparte que era sumamente cansado porque me tomaba todo el día, Ella el sueldo era pésimo, por y decirlo se así, era presentaba bajo, varias ¿no? horas, varias horas muertas, ¿no? Sí, y era bajo el sueldo, ¿no? Y además que tenía que gastar fuerte porque el transporte para venir desde allá. Yo me acuerdo que una vez me dijo el dueño, me dijo, no, ¿sabes qué? Necesito que trabajes, ya no vas a estar como practicante, sino como trabajador. Te voy a subir 200 soles más, ¿no? Como que vas a ganar 1000 soles, vas a ganar, pero necesito que empieces a trabajar, alquila tu cuarto, etcétera, ¿no? Y yo pregunté por ahí, ¿no? Estaba preguntando y me acuerdo, y al día siguiente yo había venido más temprano para poder, digamos, buscar un cuarto. Y dije, ya, bueno, ¿no? Y da la casualidad que estoy por ahí y yo como yo soy, digamos, de provincia y ahí es sumamente tranquilo, y no pasa nada, puedes andar con tu celular día y noche y no pasa nada. Y yo me doy al vivo, pues, ¿no? Salgo mi celular, estoy viendo, ¿no? Pucha, ¿por dónde era? Ya estoy Y acá. te jalaron el fono. No, me siguieron, me siguieron. Estaba caminando ahí y de repente, ¡boom! Me agarraron del cuello, pe. Te Uno me agarró del cuello cogotearon. y el otro, ¡pam! Callado, pues. Chaval. Callado es bravo. Luego de eso, pasó unos días y me decía, ¿ya has encontrado tu cuarto? Estoy buscando, le digo. Ya estaba sin celular. Y luego de eso, nuevamente estoy cruzando por ahí y otra vez me roban. Ya era caserito de los robos, ya. 2 veces me habían robado. Entonces dije, pucha, me acabo de chambear solamente para pagar mi celular. Entonces dije, no, mejor no. Y así fue como que pensando en eso, todo, la distancia, el sueldo, uno, la Analizando todos los delincuencia, factores, claro. como que, y No además cuadra, no como cuadra. vi el otro lugar que quedaba, pues, caminando iba de mi casa, estaba unas cuantas cuadras, encima pagaban el doble, dije, no, acá es. Tenía que pagar cosas, ¿no? Entonces justo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? No voy a poder apoyarte, le dije. No voy a poder apoyarte porque necesito pagar cosas. Y me dijo, no, pero ¿por qué? O sea, en realidad sí quería que le apoye el de allá, el joven, ¿no? Porque yo, era bien proactivo. Y Y comprometido, yo responsable. creo que una de mis fortalezas es que siempre he sido bien transparente. Por ejemplo, a veces se da mucha mala práctica en el tema de... Yo me di cuenta de eso. Por ejemplo, él encargaba a un personal para que ese personal pueda llevar las hojas a aduanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese transporte, ese personal decía que pagaba, por ejemplo, ¿no? Me ha cobrado 5 soles, ¿no? Y cuando yo iba, porque me mandó varias veces, yo iba y digamos como que me sobraba vuelto, ¿no? Me sobraba vuelto. Me mandaba con 20 soles y yo gastaba 7 soles, ¿no? Y 13 soles de vuelto. En cambio, el otro joven, el otro señor, Se pasaba de listo. no, y decía que Le le faltaba faltaba. dinero todavía, ¿no? Que le habían cobrado más y que le tenían que reponer, ¿no? Entonces, pero, o sea, no, nunca me ha gustado, o sea, de creerme el vivo, sino de lo que es, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? Estás apoyando y estás haciendo algo o estás trabajando y para aprender, etcétera, pero la cosa que estás ahí, ¿no? Entonces, no lo veían tanto de beneficiarme, sino digamos, de cumplir lo que me están encomendando. Entonces, siempre trataba de hacerlo de la forma más óptima o eficaz, ¿no? Y Entonces, mostrando sobre todo cosas que no se deben perder nunca, creo yo, ¿no? El tema de principios y de valores. sí, Qué bien. Entonces, luego pasas a postulas a la financiera, sí, ingresas postulo a a la la financiera. financiera y me acuerdo que me atendió el gerente, Antenor se llamaba, me acuerdo, y me atendió y entonces ahí fue como empecé a trabajar en la financiera, en Caja Huancayo empecé a trabajar. Trabajé ahí medio año, entonces ahí también conocí amigos muy especiales que me apoyaron y aprendí muchas cosas más, aprendí a madurar más
Y era muy, como te digo, era un ambiente donde, digamos, uno en el trayecto de la vida se da cuenta de que a veces cuando tú trabajas por necesidad en algo, a veces no es la mejor opción, porque de hecho que te vas a cansar, a veces terminas diciendo, pero ¿por qué otro día más de trabajo? Entonces te llegas a cansar, ¿no? Ujú. En cambio, cuando realmente te gusta, no ves ese cansancio. Lo disfrutas, Definitivamente. definitivo. Entonces, yo ingresé ahí para trabajar, pero por necesidad, porque realmente no era algo que me apasionara, sino porque yo veía el sueldo y tenía cosas que pagar, entonces por eso era que tenía que trabajar ahí, Y ¿no? también necesitabas el tiempo de horas de prácticas, ¿no? Claro, entonces todo eso sumaba y entonces yo trabajaba, pero realmente sí fue una época donde conocí muchas personas buenas que sumaron, pero en el tema laboral fue muy cansado, realmente muy cansado, incluso más cansado que las prácticas que tenía en Callao, Ujú. que eran más horas. Yo en la agencia financiera trabajaba entraba a las 8 de la tarde, de la mañana, perdón, y salía a las 9:30 de la noche. Wow. Sí, todo el día era, todos los días. Entonces, llegaba un momento donde ganaba bien, porque incluso había una época donde, digamos, te daban tu doble sueldo, ¿no? Tu aguinaldo. Y entonces salí con un sueldo fuerte, ¿no? Y ya no sabían qué gastar, ¿no? Entonces, pero, o sea, el tema es que, como te digo, o sea, llega un momento donde por más de que ganes buen sueldo, te cansas. Y entonces dices, pero otro día más que tengo que ir a trabajar, ¿no? No lo disfrutas. No lo disfrutas. Entonces, hay personas que sí suman, pero digamos, si no es lo tuyo, no es lo tuyo, ¿no? Entonces, entendí eso y fue como uno de los pasos que me hizo entender de que tal vez yo estaba en el lugar equivocado, ¿no? No porque ellos sean malas personas, etcétera, sino porque como yo me sentía, ¿no? Entonces, fue uno de los pasos que yo decidí posteriormente ya para poder, digamos, estar en lo que ahora, digamos, me he dedicado, ¿no? Ujú. Para no cortar la hilación de lo que estábamos conversando. En la financiera es donde terminas tus prácticas Sí, que te exigía la universidad para que te puedas titular. ujú. ¿Cómo te fue en la parte de la presentación de tu tesis? ¿Cómo te fue en la sustentación? Bueno, en cuanto a mi tesis, yo hice de la exportación de la carne de cuy. En Ujú. cuanto a las barreras no arancelarias en la exportación de la carne de cuy. Entonces, al inicio, sí, digamos como que hubo un poco de dificultad porque no era un tema muy tocado. Había exportaciones, sí, pero de cuy era muy limitado, incluso que ahora mucho más. No, Entonces, no hay mucha para construir tus exportación. antecedentes, marco teórico y Sí, o todo eso. sea, digamos como que me ha ayudado bastante el apoyo que tuve. Yo fui, si bien en el internet no había mucha información, había información general de blogs, de Limitado. etcétera. Yo fui a Perú y ahí pedí información y pasando unos días me mandaron un email donde estaba toda la información con respecto a exportación de ese producto, ¿no? De la carne de cuy. Entonces, en base a esa información fue como por fin o desde ahí algo más fuerte ya empecé a desarrollar la tesis, ¿no? ¿Te fue muy bien en la sustentación? ¿O tuviste En algún realidad no, inconveniente? no, en realidad no. Sí he cometido muchos errores, me doy cuenta que uno aprende, ¿no? Aprende en el camino. Yo en ese entonces, o sea, eh, soy una persona que muchas veces ha tenido muchas caídas también, fuertes. Y una de esas caídas ha sido el tema, yo lo entiendo así, el tema de la tesis. No por su dificultad ni nada de eso, ¿no? Sino por el tema de no saber tomar buenas decisiones. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en el tema de la tesis, yo tenía unos amigos. A veces es importante el tema de los amigos porque hacen que también así como que te pueda ir bien y si tú no tienes cabeza te pueden llevar a lo malo. Sí, definitivo. Entonces, yo tenía unos amigos que ellos estaban muy metidos en lo que es el tema de los videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un equipo.
Y en ese equipo, digamos, como que me metí tanto de que estaba más preocupado del equipo, de juego, que de hacer mis prioridades. Entonces, cuando yo, digamos, yo siempre me he creído una persona muy capaz, pero creo que en ese entonces eso me jugó en contra, Como un porque exceso de confianza, se sí, yo podría me decir. confié, efectivamente. Como estaba más pensando en el juego, y entonces yo iba, ¿no? A las cabinas, etcétera, y jugábamos con mis amigos. Entonces jugábamos, entonces el tiempo para presentación de la tesis ya cada vez era más corto. Entonces yo decía, eso lo hago mañana, eso lo hago mañana, o lo hago mañana, etcétera. Entonces iba posponiendo así el tiempo, entonces fue algo que, digamos, en su momento me perjudicó bastante, porque llegado el momento no llegué a concluir o sea, el documento final, o sea, me faltó. Entonces fue como que digamos, me sentí muy mal porque eh, sabiendo de que sí, o sea, si lo hubiera hecho como era, o sea, sí lo hubiera terminado, ¿no? Pero no lo llegué a concluir por falta de tiempo, por decirlo así, porque estaba más metido digamos, en los juegos, con el equipo, con los amigos, que a veces te dicen, no, ¿sabes qué? Oye, mira, tenemos una partida a tal hora, etcétera, ¿no? Y no lo tomé como realmente como debía de ser, que era una responsabilidad, ¿no? Pero en el posterior ciclo sí le metí más empeño, ¿no? Sí dije, no, tiene que salir sí o sí, ¿no? Entonces ahí ya un poco se me cruzaba con el tema de hacer las prácticas, ¿no? Como ya ocupaba todo el día, entonces como te contaba, como está en el tema del banco, Ujú. estaba desde la mañana hasta la noche, ¿no? Que era 9:30. Desde las 8 de la mañana hasta las nueve y Oh, media son es bien bastantes cansado, horas. ¿no? Entonces ya como que, Son más de 12 entonces horas. yo veía culminar la tesis con todas las observaciones que tenía, o sea, ya, quitarme ese peso encima, ¿no? Entonces al momento de la última exposición, por decirlo así, la sustentación, como que había cosas que todavía faltaban un poco cuadrar, pero yo sí tuve varios aportes buenos en cuanto a decir que, por ejemplo, el tema del comercio de la carne de cuy la consumen, por ejemplo, en Estados Unidos, la consumen generalmente las personas que son de acá, los peruanos, ecuatorianos, bolivianos, residentes, ¿no? Latinos. Entonces, efectivamente, residentes latinos, entonces no es un mercado muy grande, porque en realidad el cuya ya no lo ven como una carne, sino lo ven como una mascota, ¿no? Entonces, más bien si tú te comes ese animal, pobrecito, ¿no? Como que estás cometiendo un delito, ¿no? Claro. Entonces es un limitante, pero hay otra parte. Y la gente que está interesada en criarlo como mascota, hay otras razas que sí pueden ser criadas como mascota, que pueden, digamos, que del cuy, o sea, desviarse, ¿no? Si hay crianza de cuy, ¿por qué no puede haber crianza de ese otro animalito como mascota, ¿no? Y ahí ya no tendrías un mercado limitado, sino tendrías un mercado inmenso, ¿no? Entonces es una subvariable, pero que te abre también camino. Y en eso sí Sí, podría claro. ser potencia, digamos, Perú, ¿no? Claro, se genera ahí una oportunidad, ¿no? Entonces, por ese lado, cuando me hicieron la observación, me dijeron, ¿no? Oye, pero tú dices de que no hay mucha exportación, la exportación está limitada, entonces, ¿por qué has hecho tu tema de esto, no? Y ahí fue cuando me recordé de eso mismo, ¿no? De que podríamos optar, ¿por qué nos limitamos a la carne de cuy? Que solo sea para el consumo y Ajá, también viendo la y posibilidad, exactamente, y por qué no el otro ver la producto que posibilidad puede de ser que sea para como una mascota. claro, entonces tal vez en una raza, etcétera, pero que cumple lo mismo, que va a tener que ser alimentada, etcétera, ¿no? Entonces, y ello va a desencadenar una exportación, entonces va a generar riqueza, que es lo que se quiere, ¿no? Entonces, eso fue el objetivo, entonces ellos lo entendieron y me dijeron, está bien, y me aprobaron, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, no, o como te digo, o sea, a veces hay cosas donde realmente con el tiempo te das cuenta, ¿no? Que hay cosas que tal vez en su tiempo pudiste haberlo hecho, pero lo dejas por confianza, porque te crees que sabes, etcétera, pero a veces el tiempo es el peor enemigo, ¿no? Y a veces no tenemos conciencia de eso, ¿no? Claro. Para ir cerrando esta etapa de la universidad, quisiera yo preguntarte,
¿En algún momento pensaste en abandonar la universidad? En realidad no, no, porque, digamos, como te menciono, gracias a mis padres siempre me han dicho, ¿no? Han tenido esa fortaleza de decirme, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que terminar, sí o sí, ¿no? Entonces yo también en mi mente tenía que decir, ¿no? Ya estoy estudiando, entonces tengo que acabarlo, no lo voy a abandonar, ¿no? Sé que a veces se presentan muchos problemas, hay muchos, digamos, compañeros que han dejado la carrera y etcétera, en general, ¿no? Se abandona, pero realmente si tú consideras de que es algo para ti y te ha llevado esfuerzo el pagar ya hasta un cierto tramo, entonces es ilógico que lo dejes o lo abandones, ¿no? Yo sé que se pueden presentar muchos inconvenientes, como el tema económico, enfermedades, no lo sé, ¿no? Pero he visto mucha gente que sí lo ha hecho, ¿no? Que tal vez no lo hace en su momento, en el sentido de que tal vez por factores económicos no pueda pagar, etcétera, pero no por eso lo abandona, ¿no? Sino sigue tal vez un poco más lento, pero al final culminas y eso también te puede abrir otras puertas, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Como el caso de nuestro querido amigo Cecitar. Al Desde acá un Cecitar, saludo a Cecitar, un crack grande Cecitar. Cecitar, que ha terminado la carrera recién este año. Tuvo que hacer una pausa larga. Es que su caso también es para tomarlo en cuenta y poder aprender de él. Un hombre que empieza la carrera más de los 25, 26 años, recién lo ha terminado ahorita, pero él solito tenía que cubrir su alimentación. Aparte de trabajar, estudiaba desde el primer ciclo, ojo, no Sí, es que los últimos ciclos, no, desde el primer ciclo trabajaba y estudiaba. sí, un crack. Grande, Cecita. Sí, sí, chamba. Eh, y en la actualidad, cómo te estás desempeñando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te Bueno, gustaría compartir ahorita? bueno, actualmente me he dedicado al sector público. Ujú. He trabajado en Junín con la experiencia que tuve en cuanto a la agencia de aduanas y otras empresas. Digamos, también me desenvolví en el tema, digamos, más de conocimiento del tema de la carrera, ¿no? De negocios Claro. internacionales. Y posteriormente, como había chocado con ese parámetro, digamos así, con ese limitante que yo le entendía así, el tema de trabajar en la financiera, que no era algo mío, entonces que tenía que dedicarme a algo que realmente me gustara. Fue así como que pensé, ¿no? Entonces dije, no, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué soy bueno y para qué soy malo? No me gusta esto, no, o sí me gusta esto. Entonces así fui eliminando ciertas cosas y eligiendo ciertas cosas así, ¿no? Entonces en eso fue como dije, ¿no? El sector público puede ser para mí, porque me gusta esto y esto. Entonces dije, para llegar acá tengo que estudiar, porque generalmente los que quieren aspirar a más estudian, ¿no? Entonces fui perfeccionando, me fui llevando otros cursos, llevé, digamos, también me enlisté en lo que es una maestría y he estado estudiando la maestría y posteriormente también ya empecé a trabajar, ¿no? En lo que es, o sea, todo depende de la mentalidad, ¿no? Si tú quieres hacerlo y te abocas a eso, es como que todo se va dando, ¿no? Claro. Entonces yo dije, necesito, para llegar, por ejemplo, a ese puesto, necesito capacitar mental, necesito estudiar tal. Entonces, allá, ¿cuándo es la fecha de inscripción para la maestría, para el examen? Allá, tal. Y empecé a averiguar, entonces, gracias a Dios las fechas fueron coincidiendo, ¿no? Y entonces me fui preparando, fui estudiando, entonces di un buen examen y digamos como que ya incluso ya terminé la maestría, ya, ¿no? Ah, genial, felicidades. Terminé, estudié la maestría en gestión pública en San Marcos. Eso me ayudó bastante para poder también abrirme puerta ya a lo que es al sector público. He estado trabajando en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Ujú. y último estuve en la Dirección Regional de la Producción, allá en la región Junín. Genial, qué bueno, qué bueno. O sea, has hecho una maestría terminando la universidad, has cumplido el tema de ser bachiller, de ser licenciado, y ahora has estudiado una O sea, maestría y ya vas sí, a o ser sea, ahorita yo soy egresado de la maestría, ¿no? Ahora bacán. tengo que hacer lo que es los documentos para sacar el cartón, por decirlo así, ¿no? Pero ya el curso ya lo acabé, ¿no? Hace
en el mes de julio, ¿no? Entonces planeas seguir dedicándote a todo lo que es el sector público. ¿Te Sí, gusta? allá en el tema empresarial, como te digo, ¿no? Uno ya en el camino ya dejas de ser un niño, un joven, entonces ya vas entendiendo que ciertas cosas sí son para ti y ciertas cosas no, ¿no? Entonces, en ese camino me he dado cuenta de que el sector público, el sector empresarial, me gusta, ¿no? Entonces, en base a eso es lo que me he desempeñado más, ¿no? Y es lo que vengo trabajando ahora, ¿no? Fuerte con el tema, digamos, de los emprendedores, el tema de las empresas, los eventos que se vienen gestionando también, en el favor de la promoción también, digamos, del desarrollo de la región Junín, ¿no? Genial, genial. Ir viendo siempre el tema de contribuir con el lugar de donde uno es originario, ¿no? Nunca olvidarse de las raíces es algo que a mí siempre me ha encantado de tu persona, porque desde el día uno, cuando nos tocó presentarnos en el primer ciclo y Ujú. curso de Cátedra Vallejo, si no me equivoco, ese curso, desde ahí te presentaste y siempre orgulloso del lugar de donde eres. Eh, ¿Cómo te ves de acá a unos 3, 4 años? ¿Qué proyección tienes? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Bueno, definitivamente creo que me veo trabajando para el Estado. Creo que he entendido eso, que es una fortaleza mía. Creo que tengo muchas virtudes para desempeñar, digamos, esos cargos porque me he estado capacitando más y también veo que las cosas que hemos estado apoyando han tenido resultados. Por ejemplo, en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, donde he estado trabajando, hemos llevado varios expositores para Italia. Wow. Entonces, hemos tenido contacto directamente con varios exportadores que han participado en varias ferias y también el tema posterior en la Dirección Regional de la Producción. Hay muchas empresas que las conocimos, que las conocí estando en un nivel intermedio y ya ha pasado un año y han crecido mucho más, Qué bueno. han logrado, digamos, tener mucho más ganancias, ¿no? Entonces, eso también, claro que es mentalidad de Ujú. cada emprendedor, pero también, sin duda, el tema del sector público es algo que definitivamente apoya, porque, digamos, el desempeño que ellos puedan tener, Claro, en ¿no? muchas ocasiones se desconoce todo el alcance, todo el apoyo que te puede brindar la institución, ¿no? Pero qué bueno que estés ahí y que estés brindando ese tipo de facilidades para los emprendedores, para los empresarios o para las personas que están empezando con negocio. Es sumamente bueno. Eh, Como para ir terminando, tú como yo somos de provincia. Ujú. Me gustaría que compartas un mensaje para los jóvenes que vienen de provincia con esa expectativa, con ese deseo, con ese anhelo en su corazón de salir adelante y muchas ocasiones se encuentra con una Lima cruda, una Lima difícil, que es una realidad totalmente diferente a la que uno puede vivir en su provincia, del lugar de donde es originario. Sí, definitivamente, ¿no? Cuando ya vas creciendo, te vas dando cuenta de que no todo es como tú pensabas, ¿no? Entonces ya tienes que trabajar y ello implica responsabilidades. Entonces, lo que les recomendaría es que uno traten de encontrar las cosas que realmente les gusten, ¿no? Porque si tú tratas de dedicarte a lo que más fácil te convenga, a veces terminas perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, lo que me he llegado a pensar y lo que he determinado en este tiempo, y creo que ha definido mucho lo que he logrado, porque yo sé que, digamos, hay muchas personas que me decían, ¿no? Oye, mira, él es joven, ¿y por qué está ocupando un puesto, no? Y hay otras personas que, digamos, no han ocupado sus puestos, ¿no? En competidores directos, ¿no? Que he tenido yo, por ejemplo, para ocupar ese puesto y no han logrado ocupar ese puesto. Y veo que también es uno por la mentalidad, ¿no?
porque tú tienes que buscar qué es lo que tú quieres. Entonces, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, Así es. definitivamente, ¿no? Entonces, lo que sí les diría es que traten de centrarse en una sola cosa y de explotar eso, porque como dicen, el que mucho abarca, poco Poco aprieta. aprieta. Entonces tú dices, no, quiero esto y esto, entonces vas a perder tiempo. No es lo mismo que si te enfocaras en una sola cosa y te perfeccionaras en esa cosa y vas a ser el mejor, ¿no? En eso. Pero eso va a ser tu diferencia, ¿no? Porque Claro. de eso vas a marcar una diferencia y realmente te vas a destacar, ¿no? Ok. Para ti, Michelle, ¿el éxito es algo que se consigue de la noche a la mañana? ¿O consideras que hay que vivir procesos, hay que quemar etapas, es algo que toma tiempo? Porque se habla mucho hoy en día de que la mentalidad de los jóvenes es que todo es rápido, todo tiene que ser, empecé hoy día y al día siguiente o de manera inmediata puedo lograr las cosas o puedo ser exitoso. No, definitivamente no, es un camino largo que tienes que tomar y tienes que saber que todo te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, así por ejemplo, como pongo el ejemplo, ¿no? De que necesitas llegar a un puesto y para ese puesto tú necesitas, por ejemplo, tener una profesión. Posteriormente, si quieres ocupar un cargo más alto, necesitas un curso, digamos, un grado externo, ¿no? Como una maestría, etcétera. Pero ya sabes que necesitas eso. Entonces, definitivamente lograr eso va a involucrar sacrificio, esfuerzo, dinero, o sea, etcétera. Entonces, ello va a hacer que tú, cuando te plantees eso, definitivamente no va a ser fácil, porque va a haber muchas veces donde vas a tener que, tal vez, digamos, ese dinero, en vez de comprar, no sé, un mueble o algo, vas a tener que pagar algo, ¿no? No sé, un estudio, algo, en el caso de que quieran dedicarse a crecer profesionalmente, ¿no? Claro. Pero Y digamos, vas a tener también que definitivamente resignar, nada es vas a tener que fácil, ¿no? resignar fiestas, Definitivamente, o sea, en salidas. cambio, claro, no es lo mismo. Entonces, definitivamente no es algo que puedas conseguir fácil, porque si fuera fácil, todos lo conseguirían igual, así, ¿no? Pero, como tú dices, o sea, no hay eso de que puedas conseguir todo así de la noche a la mañana, ¿no? Todo Genial. delimita un cierto tiempo, una cierta entrega y sobre todo que tengas esa mentalidad y cuando das el primer paso para lograr ese objetivo, encuentras ese objetivo y tú das ese primer paso, ya lo demás fluye nada más, ¿no? Genial. Unas palabras finales que tengas para la gente que nos está viendo hoy día, algo que quisieras compartir o no sé, que tú quieras decir en este momento. No, agradecido contigo más bien de invitarme. Creo que nos van a ver algunos amigos, compañeros y también darles el saludo, ¿no? Y sobre todo agradecer ese tiempo que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo con todos, ¿no? Y esperando también que estén muy bien. Y de verdad, ¿no? Yo creo que solamente para culminar, decirles que yo creo que como estudiante de la universidad, yo sé que muchas veces tú puedes decir, ¿no? Que es un limitante, que estudiar en una institución o no te cierra muchas puertas. Puede ser cierto, no, a veces sí se te cierra, pero tú tienes que tener la mentalidad en realidad para salir adelante, ¿no? Tú tomas tus decisiones, tú haces tu camino y es lo único, ¿no? Entonces, si es que no lo has logrado o que estás en ese camino, nosotros también estamos en ese trayecto, entonces, o sea, nunca es tarde, ¿no? Mientras haya vida y mientras haya salud, etcétera, entonces puedes seguir intentándolo, ¿no? No se acaba el mundo, ¿no? Genial. Muchas gracias, Michelle, por haber tenido la disposición de venir aquí y hoy poder compartir con nosotros tus experiencias, tu tiempo, brindar los consejos, las recomendaciones que estás dando a las personas que nos están viendo hoy día. Eh, Eres una de las personas con quien más he compartido mi etapa de universidad, de universitario, y fueron tantos momentos, momentos difíciles, Sí, pero también momentos muy bonitos, muy agradables, que supimos superar dificultades, superar cursos, ir escala por escala.
y nuevamente gracias por estar aquí. Gracias.